Una adolescente salió de casa para dar un paseo y desapareció en circunstancias tan extrañas que lo que ocurrió después podría rivalizar con cualquier thriller policíaco. Nadie estaba preparado para la cantidad de giros inesperados y revelaciones estremecedoras que seguirían. Este caso se convirtió en uno de los más enrevesados de la historia, pero al final, los investigadores lograron llegar hasta la verdad. Christy Lynn Magin nació el 28 de agosto de 1960 en la ciudad de Columbus, Ohio. Creció en una familia numerosa. Sus padres tenían 5 hijos, y todos vivían en un tranquilo barrio residencial, lejos del bullicio del centro. Durante el verano de 1975, cuando Christy tenía 14 años, solía pasar gran parte del tiempo en compañía de sus amigas o de sus hermanas. Una de sus actividades favoritas era ir a la alberca pública del complejo habitacional cercano a su casa. A veces también trabajaba como niñera para ganar un poco de dinero, cuidando a los niños pequeños del vecindario. El 22 de agosto, una conocida le pidió a Christy que se quedara a cuidar de su hijo hasta tarde en la noche. Al día siguiente, la joven despertó cerca del mediodía. Faltaban apenas 5 días para su cumpleaños número 15 y la emoción por celebrarlo la mantenía de buen ánimo. Aquella jornada el calor era sofocante, la temperatura alcanzó los 34 grados. Sin pensarlo demasiado, Christy decidió que la mejor opción era refrescarse en la alberca. Tomó a su hermana Kim, un año menor que ella, y juntas se dirigieron al complejo. Kim corrió directamente al agua, mientras que Christy prefirió permanecer en una tumbona. Poco después, una amiga de Christy se acercó para conversar con ella. Hablaron brevemente y luego se marcharon juntas. Kim se sorprendió de que su hermana se hubiera ido sin avisarle, pero decidió quedarse a nadar. Pasado un rato, Kim regresó sola a casa, aunque Christy no estaba allí. Al caer las horas comenzó a angustiarse. Su hermana no había vuelto ni siquiera para comer. Salió a buscarla por las calles cercanas, hasta que se topó con un vecino que le dio una noticia aterradora. A varios kilómetros de distancia, las autoridades habían encontrado el cuerpo de una joven cuyo rostro estaba irreconocible. Kim corrió desesperada a casa y les contó a sus padres lo sucedido. Inmediatamente, la familia se puso en contacto con la policía y fue citada en la morgue para verificar si aquella víctima era Christy. La visión fue devastadora. El cuerpo estaba tan dañado que al principio sus propios padres dudaron. Sin embargo, su madre notó una marca de nacimiento en la pierna de la chica. Con lágrimas en los ojos, comprendió que la tragedia se había confirmado. La víctima era su hija. En aquel barrio, donde todos pensaban que vivían en un remanso de paz, la noticia sacudió como un rayo. Vecinos que nunca imaginaban que algo así pudiera suceder comenzaron a mirar con desconfianza a cualquiera. La sensación de seguridad se desmoronó en cuestión de horas, transformando la vida cotidiana en un ambiente de sospecha y temor. Para los investigadores, aquel hallazgo planteaba un desafío titánico. No solo se trataba de esclarecer un homicidio atroz, sino también de descifrar un rompecabezas en el que cada pieza parecía esconderse detrás de sombras. La falta de testigos claros y las inconsistencias en las primeras declaraciones hicieron aún más difícil la labor. Mientras la familia de Christy trataba de asimilar la tragedia, las autoridades trabajaban contra el reloj. La presión mediática crecía, y el vecindario entero exigía respuestas inmediatas. En medio de ese ambiente de tensión, los detectives sabían que cada minuto perdido podía significar que el responsable escapara para siempre. La policía, todavía impactada por lo ocurrido, informó a los familiares de Christy lo que habían descubierto. Alrededor de las 3:30 de la tarde, un hombre llamó al 911 para reportar que había encontrado un cuerpo en una zona boscosa detrás de un centro comercial. Él, junto con su esposa y su hijo, se había dirigido allí para comprar juguetes para su hija. Antes de entrar al centro comercial, su hijo pidió dar un paseo por el sendero que se extendía tras el edificio. Ese camino, bien conocido por los vecinos, conducía hacia el río y era un sitio frecuentado por familias que buscaban un respiro en medio de la naturaleza. Los padres aceptaron acompañar a su hijo y caminaron entre los árboles. Sin embargo, al regresar, la tranquilidad se rompió. A pocos metros de la vereda, vieron a un hombre agachado sobre alguien en el suelo, golpeando con un pedazo de madera. Al notar que lo observaban, el agresor huyó corriendo entre la maleza. El padre se acercó y descubrió la escena dantesca, una joven ensangrentada, inmóvil. La madre, con formación en primeros auxilios, intentó verificar su pulso, pero no encontró signos de vida. Sin teléfonos móviles disponibles en aquellos años, el hombre corrió desesperado al centro comercial y desde allí contactó a la policía. El matrimonio brindó una descripción del sospechoso, un joven alto y delgado, de unos 20 años,
con el cabello largo y oscuro hasta los hombros. Vestía únicamente shorts de mezclilla y botas. Con esta información, la policía elaboró un retrato aproximado que se difundió de inmediato entre las patrullas. El análisis de la escena no arrojó pistas concluyentes. Hallaron el trozo de madera utilizado como arma, pero nada que llevara directamente al responsable. Lo más perturbador era que las manos de la víctima estaban atadas con un cable telefónico. El sostén de su traje de baño estaba bajado y su camiseta y zapatos yacían junto al cuerpo. A pesar de todo esto, los peritos médicos no hallaron evidencia de agresión sexual. Los investigadores concluyeron que probablemente el asesino planeaba violentarla, pero huyó al ser sorprendido por los testigos. La brutalidad del crimen sacudió a la comunidad. Las calles que hasta entonces parecían seguras se llenaron de temor, y cada vecino se preguntaba quién podía ser capaz de semejante acto. Los padres comenzaron a vigilar a sus hijos con desesperación, sabiendo que un depredador estaba suelto. La noticia se expandió rápidamente y el miedo se convirtió en un huésped permanente en la ciudad. La policía entendió que no podía perder tiempo. Una de las primeras pistas vino de Kim, la hermana de Christy, quien relató que ella había dejado el área de la alberca acompañada de su amiga Carol. Los detectives buscaron a la joven para interrogarla. Carol confesó que ese día había recibido una extraña llamada en el teléfono de su casa. Un hombre, que se presentó como DJ de una estación local de radio, le habló sobre un supuesto concurso de porristas en el que las ganadoras recibirían boletos gratis para la feria del condado. Ese detalle cambió por completo el rumbo de la investigación. Los agentes sospecharon que aquel misterioso individuo había utilizado un engaño para atraer a adolescentes confiadas. El uso de una historia convincente, adornada con promesas tentadoras, era un patrón clásico de manipulación. La voz que Carol había escuchado podía ser la misma del asesino, y la llamada telefónica se convirtió en una de las primeras piezas sólidas en un rompecabezas que parecía imposible de armar. La descripción del sospechoso coincidía con varios reportes anteriores de un hombre merodeando en la zona. Algunos vecinos recordaban haber visto a un joven con el mismo aspecto rondando cerca de la alberca días antes del crimen. Otros afirmaban que se le había visto en los alrededores del centro comercial, observando fijamente a las adolescentes que pasaban por allí. Todo apuntaba a un depredador calculador que buscaba su oportunidad. El hallazgo del cable telefónico utilizado para atar a la víctima abrió otra línea de investigación. Los detectives se preguntaban si el asesino lo había llevado consigo o si lo arrancó de algún lugar cercano. Cada detalle era vital para reconstruir el recorrido del criminal, para entender cómo había planificado aquel ataque. Mientras tanto, la familia Mallin permanecía devastada, atrapada entre la tristeza y la incertidumbre de no saber quién le había arrebatado la vida a Christy. El hombre que llamó había asegurado que el supuesto concurso se realizaría detrás del centro comercial a la 1:45 de la tarde. Según contó Carol, le indicaron que debía esperar en la entrada del sendero del bosque, donde alguien la recibiría y le daría más detalles. Aquella versión, para los investigadores, resultaba sospechosa, pero lo que vino después dejó aún más interrogantes. Carol afirmó que, en un principio, planeaba ir al evento acompañada de su hermana. Sin embargo, en el camino se toparon con Christy y su hermana. Fue entonces cuando Carol invitó a Christy a unirse a ella. Ambas dejaron a sus hermanas y caminaron rumbo al centro comercial. Al llegar a la entrada del bosque, las dos chicas se sentaron en la barandilla, esperando a que apareciera alguien. Pero no había nadie. Minutos más tarde, Carol anunció que iría al centro comercial a verificar la hora. El trayecto no le tomó más de unos cuantos minutos. Sin embargo, al regresar, Christy ya no estaba. La buscó con la mirada, esperó un rato más, pero jamás volvió a verla. Finalmente, Carol regresó sola a casa. La policía no tardó en descubrir que nunca hubo planeado ningún concurso de porristas en la ciudad. Esto les llevó a pensar que el misterioso hombre que llamó podría haber sido el asesino, utilizando una farsa para atraer a las chicas, o quizá un bromista cruel sin relación con el crimen. Lo cierto era que, sin la tecnología para rastrear llamadas, era imposible conocer la identidad de aquel sujeto. Los agentes comenzaron a notar grietas en el testimonio de Carol. Según su relato, había encontrado a Christy y a su hermana mientras caminaba hacia el centro comercial. No obstante, la otra hermana insistía en que Carol llegó directamente al área de la alberca. La contradicción generaba dudas, pero la confusión no terminó ahí. Esa misma noche, la madre de Christy tuvo un encuentro desconcertante con Carol, quien vivía a escasos metros de su casa. Durante la conversación, la adolescente se mostró nerviosa y pidió disculpas, diciendo que las cosas nunca debieron llegar tan lejos. Añadió algo aterrador:
que en realidad la víctima debía haber sido ella y que 2 personas participaron en el crimen. La madre, horrorizada, trató de obtener más información, pero Carol se negó a seguir hablando y se marchó apresurada. Inmediatamente, la mujer compartió este inquietante episodio con la policía. Los detectives interrogaron de nuevo a Carol, pero la joven negó haber pronunciado esas palabras y sostuvo su primera versión. Para despejar dudas, la sometieron a una prueba con polígrafo. El operador concluyó que, en las preguntas clave, no había señales de engaño. Tras este resultado, los investigadores dejaron de enfocarse en ella como principal sospechosa y retomaron la búsqueda de nuevas pistas. El crimen había sacudido a la comunidad entera. Conforme los días avanzaban y las noticias se expandían por todo el condado, el temor creció como una sombra que se extendía sobre cada hogar. Los padres no dejaban salir a sus hijos solos, las calles se vaciaron y el vecindario se transformó en un lugar dominado por la desconfianza. Todos sabían que un asesino seguía libre. La situación era aún más alarmante porque los detectives sospechaban que el culpable era alguien del mismo vecindario. El conocimiento del sendero oculto tras el centro comercial sugería que no se trataba de un extraño, sino de alguien familiarizado con la zona. Esta hipótesis convirtió a cada vecino en un posible sospechoso, intensificando el miedo y la paranoia. La policía desplegó todos sus recursos. Redadas, entrevistas, revisiones de antecedentes, nada quedó sin explorar. Patrullas recorrían de manera constante los alrededores, y cada hombre joven con características similares a las descritas era detenido para ser interrogado. Sin embargo, a pesar de la presión, el responsable parecía desvanecerse en el aire, dejando atrás un silencio que dolía tanto como la ausencia de Christie. En medio de la incertidumbre, el caso empezó a trascender a la opinión pública. Los periódicos locales no hablaban de otra cosa, y las estaciones de radio mantenían el tema en el centro de la atención. Cada detalle, cada rumor, alimentaba el fuego del miedo colectivo. Para los investigadores, la presión era insoportable. No solo debían resolver un crimen atroz, sino también devolverle la paz a una comunidad atrapada por el pánico. El hallazgo del culpable llegó pocos días después, cuando la tensión ya era insoportable. Cerca de las 5 de la tarde, un agente que patrullaba la zona detectó a un hombre cuyas facciones coincidían con el retrato hablado del asesino de Christie. De inmediato, notificó a los detectives, quienes acudieron con rapidez. Le propusieron al sospechoso que los acompañara voluntariamente a la comisaría para responder algunas preguntas, y él aceptó sin resistencia. Pero pronto los investigadores se toparon con una dificultad inesperada. El hombre, llamado Jack, padecía una discapacidad intelectual severa. Su coeficiente intelectual había sido evaluado en alrededor de 50 puntos. Vivía bajo el cuidado de una institución médica y ocupaba un departamento proporcionado por una organización sin fines de lucro, en la cual también trabajaba en tareas sencillas. No sabía leer ni escribir y se expresaba con mucha dificultad. Aún así, su parecido con el retrato robot era innegable, por lo que los detectives debían profundizar en la investigación. El interrogatorio fue agotador. Jack respondía con monosílabos o guardaba silencio, y parecía no comprender del todo las preguntas. Durante 6 largas horas los oficiales intentaron guiarlo hasta que, con cuestiones muy simples y concretas, lograron que se abriera lo suficiente para obtener algo estremecedor, una confesión. Según su relato, aquel día había tomado un autobús hacia el centro comercial con la intención de comprarse ropa. Al caminar por el estacionamiento, vio a Christie sentada en la barandilla junto al inicio del sendero del bosque. Se acercó, la sujetó, le ató las manos y la arrastró entre los árboles. Ahí, según dijo, abusó de ella. Cuando Christie trató de escapar, él la alcanzó, tomó un pedazo de madera y la golpeó con brutalidad hasta dejarla sin vida. Después, corrió hasta la carretera principal y abordó un autobús que lo sacó del lugar. Al día siguiente, los detectives lo llevaron de vuelta al bosque y Jack señaló con precisión el sitio del crimen. Dio detalles que solo el verdadero asesino podía conocer, como el hecho de que el trozo de madera se había partido en 2 mientras golpeaba a la joven. Además, varios testigos lo reconocieron como el hombre al que habían visto en la escena, incluyendo al padre de familia que se topó con él en pleno ataque. Todos señalaron sin dudas a Jack. Con estas pruebas, la policía le imputó cargos graves, incluyendo homicidio y abuso sexual, pese a que los peritos forenses no habían hallado señales físicas de agresión. Su propia confesión fue suficiente para que la fiscalía sostuviera esa acusación, y en consecuencia, se decidiera pedir la pena de muerte. La presión social era enorme, la comunidad exigía justicia rápida y contundente, y la opinión pública seguía el caso con expectación. El defensor de Jack,
consciente del riesgo inminente, lo convenció de aceptar un acuerdo con la fiscalía. A cambio de declararse culpable, se eliminaría la posibilidad de una ejecución y se le impondría cadena perpetua. La negociación avanzó con una velocidad inusual, impulsada por la atención mediática y el miedo colectivo que aún reinaba en la ciudad. El 3 de septiembre, apenas 11 días después del asesinato de Christie, se dictó sentencia. La rapidez del proceso sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados al sistema judicial, pero la magnitud del crimen había generado una presión irresistible. Así, Jack fue condenado a pasar el resto de sus días tras las rejas, mientras la familia de Christie lloraba la pérdida irreparable de su hija. El cierre del caso, sin embargo, no trajo la calma esperada. En los hogares del vecindario, la sensación de seguridad no regresó. Muchos padres seguían temiendo por sus hijos, conscientes de que un crimen tan atroz podía repetirse en cualquier momento. El nombre de Christie quedó grabado en la memoria colectiva, como un recordatorio eterno de que incluso los lugares más tranquilos pueden ocultar horrores inimaginables. Los expertos debatían en voz baja sobre la validez de aquella confesión. Algunos se preguntaban si un hombre con la capacidad mental tan limitada como Jack podía realmente planear un crimen de tal magnitud. Otros opinaban que los detalles que aportó demostraban sin lugar a dudas su culpabilidad. Pero lo cierto es que las preguntas jamás se disiparon del todo. En las semanas posteriores, los periódicos siguieron publicando artículos, analizando cada aspecto del caso. Para los vecinos, la herida tardaría en cicatrizar, y para la familia de Christie, el dolor permanecería como una sombra perpetua. El juicio había terminado, pero las dudas sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico día continuarían resonando durante años. Jack fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, aquel proceso judicial tan breve bastó para sembrar dudas en gran parte de la opinión pública. Conforme más detalles de su confesión y de su persona comenzaron a difundirse en los medios, el panorama se volvió cada vez más turbio. Quienes conocían a Jack desde antes jamás creyeron en su culpabilidad. Según ellos, nunca había mostrado señales de violencia. Al contrario, era pasivo, temeroso, extremadamente influenciable. Su carácter era tan dócil que, bajo presión, podía aceptar cualquier mentira. En una ocasión, en el centro de beneficencia donde trabajaba, asumió la culpa por un calentador dañado, aun sabiendo todos que el responsable había sido otra persona. La fragilidad de su personalidad alimentaba las sospechas sobre cómo la policía había logrado obtener aquella confesión. Jack apenas podía expresarse con claridad, apenas hilaba frases completas, y aún así los agentes aseguraban que describió el crimen con todo detalle. Para sus conocidos, la única explicación era que los investigadores le habían proporcionado la información mediante preguntas sugestivas. Se decía que los interrogadores solo necesitaban mencionarle un detalle y luego exigir una respuesta afirmativa. Por ejemplo, preguntarle si había golpeado a Christie con un pedazo de madera. Si Jack decía sí, aquello bastaba para ser registrado como una confesión. Una de las terapeutas que lo trataba sostuvo que, bajo amenaza, él podía confesar absolutamente cualquier cosa. Solo hacía falta que le insinuaran que corría peligro de ser ejecutado para que se doblegara y repitiera lo que le pidieran. El escepticismo se profundizó cuando se reveló que la policía lo había llevado al sitio del crimen en el mismo momento en que los testigos, la pareja que lo vio en el bosque, se encontraban allí. Después, esas mismas personas lo identificaron en una rueda de reconocimiento en la comisaría. Para muchos, ese procedimiento contaminó por completo la validez de su testimonio. La versión oficial sostenía que los testigos nunca se cruzaron con Jack antes de la rueda, pero pocos lo creyeron. Las dudas aumentaron con cada inconsistencia. Los investigadores nunca localizaron al conductor del autobús ni a un solo pasajero que confirmara haber visto a Jack viajando sin camiseta de regreso a casa, como él mismo había declarado. Ese vacío de corroboraciones debilitaba gravemente la acusación. Y lo más demoledor surgió de varios testigos que afirmaron haber visto a Jack en el edificio del centro de beneficencia alrededor de la 1:30 de la tarde, realizando tareas rutinarias. Si esos testimonios eran ciertos, el tiempo jugaba a su favor. Era físicamente imposible que Jack hubiera salido de allí, tomado un autobús hasta el centro comercial en las afueras de la ciudad y cometido el asesinato a la 1:50, apenas 20 minutos después. El trayecto en autobús tomaba, como mínimo, 40 minutos. Esa coartada, sumada a las inconsistencias del procedimiento policial, obligaba a replantear el caso desde cero. La posibilidad de que un hombre inocente estuviera condenado a pasar toda su vida en prisión estremecía a la comunidad. Para muchos, Jack era una víctima más, un joven vulnerable,
incapaz de defenderse, atrapado por un sistema que necesitaba un culpable rápido. La figura del verdadero asesino, mientras tanto, podía seguir moviéndose libremente entre ellos. Las críticas hacia la policía crecían sin freno. Familias, periodistas y activistas cuestionaban la prisa con que se cerró el caso. El recuerdo de Christie se entrelazaba ahora con la amarga sospecha de que la justicia se había equivocado, y que el monstruo que le arrebató la vida seguía suelto, oculto en algún rincón del mismo vecindario. La indignación pública no tardó en manifestarse. Muchos llegaron a la conclusión de que la policía había construido un caso fabricado contra Jack y exigieron una investigación minuciosa. De esta presión nació un comité ciudadano cuyo propósito era buscar justicia. Gracias a ese esfuerzo, Jack obtuvo un nuevo abogado, quien de inmediato solicitó la revisión del caso. Meses después, un juez anuló la confesión y ordenó un nuevo juicio. Ahora, la fiscalía debía probar la culpabilidad de Jack desde cero, una tarea que parecía casi imposible. Mientras tanto, el padre de Christie, Norman Millis, realizaba su propia pesquisa. Desde el inicio había desconfiado de los detectives, convencido de que no estaban interesados en encontrar al verdadero asesino de su hija. Decidido a no depender de ellos, se adentró en el bosque junto a algunos vecinos pocos días después del crimen. Allí encontraron pruebas inquietantes. Norman halló unos shorts de mezclilla y sus acompañantes descubrieron unos calzoncillos ensangrentados. Estos objetos fueron entregados a la policía, aunque jamás quedó claro si llegaron a incorporarse formalmente al expediente. El nuevo juicio contra Jack comenzó 2 años después del asesinato. La defensa se planteó 2 objetivos. Primero, demostrar la inocencia de su cliente. Segundo, señalar a quien consideraban el verdadero culpable. Sus sospechas recaían en Henry Newell, el hombre que, junto con su esposa, había descubierto el cuerpo de Christie. Tenía 25 años al momento del crimen, y su historial era tan oscuro que pronto se convirtió en el foco del proceso. Los abogados reunieron un amplio listado de razones para sospechar de Henry, y en el transcurso del juicio aparecieron aún más. Desde su adolescencia había sido un delincuente reincidente, arrestado en numerosas ocasiones por delitos de distinta gravedad. 3 veces había estado en prisión y en 2 de ellas logró escapar antes de ser recapturado. Para cuando inició el proceso contra Jack, Henry cumplía su 4ª condena, esta vez por haber incendiado su propia casa con el fin de cobrar un seguro. El repaso de las declaraciones en el caso de Christie reveló detalles inquietantes. Según su versión, al encontrar el cuerpo de la niña se aproximó y movió con su mano el trozo de madera ensangrentado, arrojándolo lejos. Alegó que estaba en estado de shock, pero aquella conducta parecía, como mínimo, sospechosa. ¿Por qué manipular el arma homicida y retirarla de la escena sin ningún motivo claro? Esa acción levantó un sinfín de interrogantes en la sala del tribunal. Más aún, Henry aseguró que, cuando vio el cuerpo, le pareció que la niña aún respiraba. Pese a ello, en lugar de intentar brindarle ayuda inmediata o buscar auxilio, primero se ocupó de acercarse demasiado a la víctima y de alterar una prueba fundamental. Este comportamiento, tan inconsistente con la reacción natural de alguien horrorizado, fue expuesto por la defensa como un indicio del verdadero vínculo de Henry con el crimen. Con cada audiencia, las sospechas crecían. La defensa de Jack subrayaba cómo un hombre con limitaciones mentales severas había sido condenado con pruebas endebles, mientras que un delincuente habitual, con un historial plagado de violencia y conductas turbias, había sido prácticamente ignorado. La estrategia era clara: desnudar las fallas de la investigación inicial y redirigir el foco hacia quien, según ellos, era el verdadero asesino de Christie. El ambiente en la corte se volvió eléctrico. Las familias, los medios y la comunidad observaban atónitos cómo lo que parecía un caso cerrado se transformaba en un abismo de dudas, contradicciones y revelaciones incómodas. El nombre de Henry Newell empezó a circular no solo en las audiencias, sino también en las calles, en los periódicos y en las conversaciones de los vecinos, quienes se preguntaban si durante todo ese tiempo el verdadero asesino había sido protegido por la negligencia o la complicidad de las autoridades. Henry había declarado que, al ver a Christie aún con vida, se quitó la camiseta y la colocó sobre su rostro, supuestamente para intentar detener la hemorragia. Sin embargo, la defensa cuestionó duramente aquel gesto. ¿Realmente buscaba ayudarla o era más bien un intento de justificar que su prenda se encontraba manchada de sangre porque la había usado durante el ataque? La duda se intensificó cuando una empleada del centro comercial, a donde Henry corrió para llamar a la policía, aseguró que en ese momento él no llevaba camiseta, sino únicamente unos shorts de mezclilla. Lo extraño fue que, al llegar los agentes, Henry ya vestía otros pantalones distintos.
La misma trabajadora declaró además que Henry tenía un golpe visible, como si hubiera recibido un puñetazo. A la pregunta de por qué no reveló aquello a la policía en su momento, respondió que simplemente nadie se lo había preguntado. Los oficiales, por su parte, parecían haber ignorado por completo esa lesión. Más aún, Henry había aceptado someterse a un interrogatorio con polígrafo, pero el procedimiento jamás se completó. Vomitó encima del dispositivo y las autoridades desistieron de repetir la prueba. Un vecino también aportó información comprometedora. Dijo que la noche del crimen se cruzó con Henry y notó varias heridas recientes en sus brazos. Aseguró, además, que en el garaje de Henry había visto un cable telefónico idéntico al utilizado para atar las manos de Christie. Ese mismo hombre relató otra historia aún más inquietante. Henry le había contado, con total naturalidad, que mantenía encuentros sexuales con una adolescente. Teniendo el 25 años en aquel momento, la revelación dejó atónitos a todos en el tribunal. Aunque nunca se pudo confirmar aquel relato, la coincidencia con Carol, la amiga de Christie involucrada en los hechos, parecía más que casual. En el juicio también declaró la esposa de Henry. Respaldó la versión que habían dado a la policía desde el primer día, que fueron juntos al centro comercial con su hijo, que éste quiso dar un paseo por el bosque y que allí se toparon con el cuerpo. Añadió que, hasta ese momento, Henry había permanecido en casa y que solo salió brevemente para ahuyentar a unos niños que lanzaban petardos en su jardín. Carol, por su parte, enfrentó a los abogados defensores. Aseguró no haber conocido nunca a Henry y negó recordar las palabras que supuestamente había dicho a la madre de Christie sobre haber sido la verdadera víctima planeada. El propio Henry fue llevado a la sala desde la prisión en la que cumplía condena. Allí repitió su testimonio sin variaciones, insistiendo en su inocencia y negando cualquier relación con el asesinato. La defensa, sin embargo, centró uno de sus argumentos más contundentes en la exhibición de la grabación completa del interrogatorio de Jack. En ella, tras supuestamente confesar el crimen, Jack permanecía callado, confuso, mostrando evidentes dificultades para entender lo que le preguntaban. La escena en la sala fue sobrecogedora. Mientras escuchaba aquella cinta, resultaba evidente que Jack no comprendía plenamente el alcance de sus palabras. Su lenguaje corporal, sus silencios prolongados y su mirada perdida transmitían más desconcierto que culpabilidad. Para muchos de los presentes, aquello no parecía la confesión de un asesino frío y calculador, sino la voz de un hombre vulnerable, manipulado para asumir una culpa que no le correspondía. Los jurados se vieron confrontados con dos imágenes opuestas: la de Jack, con sus limitaciones mentales y su evidente fragilidad, y la de Henry, un hombre con un pasado criminal, conductas sospechosas y contradicciones sin resolver. Cada nuevo detalle hacía que la balanza de la duda se inclinara más hacia la posibilidad de que la justicia hubiera señalado al hombre equivocado, dejando en libertad al verdadero asesino de Christie. Lo que Jack entendía o no de las preguntas de la policía quedó en segundo plano cuando, en el quinto día del nuevo juicio, apareció un testigo inesperado, Bobby, el hijo adoptivo de Henry. Su testimonio conmocionó a todos los presentes y cambió el rumbo del proceso. El muchacho relató que aquel día Henry salió de casa con la excusa de espantar a unos niños que lanzaban petardos en su patio. Según la versión de su madre, se había ausentado apenas unos minutos, pero Bobby aseguró que estuvo fuera más de media hora. Cuando regresó, Henry ya no llevaba puesta la camiseta ni las sandalias, y traía arañazos visibles en el rostro y en los brazos. El chico añadió que Henry llamó a su esposa, Pam, a otra habitación y que allí conversaron en privado durante un rato. Al salir, ambos le anunciaron a Bobby que irían todos juntos al centro comercial. Una vez en el lugar, lo condujeron directamente al sendero que atravesaba el bosque, contradiciendo la historia de que le había pedido dar un paseo. Bobby contó que lo primero que encontraron fueron las sandalias de Henry, una de ellas rota. Poco después, hallaron el cuerpo de Christie. Fue entonces cuando su madre le advirtió que jamás debía contarle a nadie lo que había visto. El muchacho confesó que solo se animó a revelar la verdad tras hablar con su padre biológico, quien lo convenció de declarar. La abuela de Bobby también compareció en el tribunal y relató un episodio estremecedor. Dijo que, en compañía de Henry y Pam, asistió al funeral de Christie. Durante el trayecto de regreso comentó que lo sucedido había sido una tragedia terrible. Henry, en tono frío, respondió: «Eso le enseñará a mantener la boca cerrada». Sus palabras helaron la sangre de todos los presentes. Otro testigo, amigo cercano de Henry, aseguró que el propio hombre le confesó en confianza que le había matado a Christie, aunque intentó justificarlo como un hecho accidental, no planeado. El cúmulo de testimonios y pruebas fue tan contundente que, al concluir el proceso, no quedó ninguna duda razonable.
Jack no tenía relación alguna con el asesinato. Finalmente, todas las acusaciones en su contra fueron retiradas, y fue declarado inocente. Pero lo más sorprendente estaba por venir. A pesar de la montaña de evidencias que apuntaban hacia Henry, el fiscal anunció que no tenía intención de presentar cargos en su contra. Justificó su decisión alegando que la investigación original había sido realizada de la mejor manera posible, omitiendo el cúmulo de errores, omisiones y pistas ignoradas desde el primer día. Sus palabras provocaron una ola de indignación pública que creció hasta convertirse en un clamor imparable. La presión social fue tal que, apenas 2 días después, el fiscal tuvo que retractarse y aceptar la reapertura del caso. Sin embargo, el nuevo proceso nació marcado por la sombra de las irregularidades. Los investigadores retomaron como base las primeras diligencias, incluyendo las declaraciones de Henry y Pam, es decir, la versión oficial de que simplemente habían encontrado el cuerpo de Christie en el bosque. De esa manera, una vez más, el punto de partida se apoyaba en un relato lleno de contradicciones y sospechas, en lugar de construir una investigación sólida desde cero. La frustración entre la comunidad fue enorme. Los vecinos, que habían depositado su confianza en que la verdad finalmente saldría a la luz, se encontraron con que la misma versión débil y cuestionada seguía dominando el expediente. Para la familia de Christie, aquello era un insulto a su memoria y una burla a la justicia, la sensación de que el verdadero asesino seguía libre, protegido por la ineptitud o complicidad de quienes debían encontrarlo. Los investigadores declararon que buscarían a nuevos sospechosos con características similares a las de Jack, pero el expediente quedó prácticamente congelado. El padre de Christie jamás abandonó su lucha por la justicia. En un intento desesperado, interpuso una demanda civil contra Jack, aunque no porque creyera en su culpabilidad. Su verdadera motivación era obtener acceso a los archivos completos del caso, con la esperanza de encontrar en ellos alguna pista oculta. Por desgracia, ni siquiera esa estrategia le permitió avanzar. Años después, en el 2000, falleció víctima de cáncer, sin haber conseguido esclarecer el crimen de su hija. El caso permaneció sumido en el silencio hasta 2013, cuando un abogado llamado John Oyer decidió investigarlo por su cuenta. Convencido de que aún existían respuestas por descubrir, comenzó a contactar a los protagonistas de la historia, a revisar viejas declaraciones y a revisar cualquier detalle que hubiera quedado en el olvido. La familia de Christie le entregó una caja con los apuntes y notas que su padre había reunido a lo largo de los años. Oyer los examinó con minuciosidad y conversó con decenas de personas. Cuanto más avanzaba, más clara se volvía su conclusión. Todo apuntaba de nuevo hacia Henry. Durante su pesquisa, Oyer descubrió que la amiga de Christie, Carol, había estado experimentando en esa época con el consumo de marihuana. Indagando más, encontró indicios de que, al igual que otros adolescentes de la zona, probablemente obtenía la droga directamente de Henry. Este vínculo arrojaba una nueva interpretación sobre lo ocurrido aquel día. La historia del supuesto DJ podría haber sido una farsa inventada para encubrir un encuentro clandestino. Era posible que Carol hubiese planeado reunirse con Henry en el bosque para comprarle marihuana y que, bajo otro pretexto, convenciera a Christie de acompañarla. La hipótesis más perturbadora sugería que Carol pudo haber conducido a Christie hacia Henry por petición del propio hombre. El plan habría sido agredir sexualmente a la joven, pero Christie se defendió con fuerza, lo que explicaría los arañazos y heridas en el cuerpo de Henry. Ante la resistencia de la muchacha, él habría terminado asesinándola brutalmente. Conforme profundizaba en su investigación, Oyer constató que Henry había continuado acumulando un historial criminal aún más oscuro: incendios provocados, violencia doméstica y agresiones sexuales. Sin embargo, un hecho en particular resaltaba con fuerza: la misteriosa muerte de Pam, su esposa, en 1982. Ella había solicitado el divorcio y apenas un mes después, fue encontrada sin vida en su propio departamento, que aún compartía con Henry. La causa oficial fue una sobredosis de somníferos. Había incluso una nota que aparentaba ser de despedida, lo que reforzaba la teoría de un suicidio. Pero los familiares de Pam nunca aceptaron esa versión. Estaban convencidos de que Henry había mezclado los fármacos en sus bebidas para silenciarla de manera definitiva. La coincidencia más inquietante era que, en aquellos años, Henry ya era señalado por múltiples delitos, pero, a pesar de todo, la justicia seguía sin tocarlo. Lo más extraño de toda aquella historia era que, pese a los múltiples indicios en su contra, las autoridades parecían mostrar una resistencia inexplicable a investigarlo con la seriedad que merecía. Cada nueva revelación sobre Henry solo aumentaba la sospecha de que, desde el principio, alguien había preferido desviar la atención hacia Jack, sacrificando a un inocente mientras el verdadero asesino permanecía libre.
En el departamento nunca encontraron ningún envase de somníferos. Resultaba imposible creer que Pam hubiese podido deshacerse del frasco tras ingerir una dosis tan alta. En ese mismo 2013, cuando el abogado Oyer reabrió el caso, Henry murió de cáncer a los 63 años. Pese a ello, Oyer continuó con su labor y publicó un libro donde reunió toda la información disponible sobre el asesinato de Christie. La publicación desató una nueva ola de interés en torno al caso, y los familiares de la víctima, junto con ciudadanos indignados, comenzaron a presionar a la policía para que retomara la investigación. El impulso fue aún mayor cuando varios parientes de Henry contactaron a Oyer. Aseguraron que en su familia siempre se supo que él había sido el asesino de la niña, pero habían guardado silencio. Una de ellas relató que, poco antes de cumplir 16 años, Henry le regaló un automóvil. Durante el paseo, detuvo el vehículo, la miró fijamente y le confesó que había matado a Christie, describiendo con detalle lo ocurrido. En ese momento ella no le creyó, pensó que estaba ebrio e inventaba la historia. Sin embargo, al leer el libro de Oyer, todas las piezas encajaron y comprendió que había escuchado la verdad de labios del propio asesino. En mayo de 2014, gracias a esta presión social y a los nuevos testimonios, el caso fue oficialmente reabierto. Durante meses, los investigadores revisaron de nuevo las pruebas y reinterrogaron a testigos. Lo más impactante fue que, en la confesión relatada por la familiar de Henry, él mismo admitió haber abusado de Christie. Décadas atrás, los forenses no habían encontrado rastros de violencia sexual. Pero al analizar de nuevo las prendas de la víctima con tecnología moderna, detectaron residuos de semen masculino. Lamentablemente, la muestra era demasiado pequeña para obtener un perfil de ADN. El trabajo continuó hasta finales de 2015, cuando la policía convocó a una rueda de prensa histórica. 40 años después del asesinato, los detectives anunciaron que no les quedaba ninguna duda. El responsable había sido Henry Newell. Aseguraron que, de estar con vida, habrían podido obtener una condena en su contra. Pero como ya había fallecido, el caso no podía llegar a juicio. Fue oficialmente cerrado y reclasificado como resuelto. Aún así, la imposibilidad de interrogar al sospechoso dejaba huecos que jamás podrían llenarse. Los investigadores solo lograron reconstruir una versión aproximada de los hechos. Lo más probable era que Henry, tras salir de su casa aquel día, se dirigiera al sendero detrás del centro comercial. No está claro si Carol lo citó allí para comprar marihuana o si su presencia fue una coincidencia, pero lo cierto es que en algún momento se topó con Christie sola. Fue entonces cuando decidió atacarla. La ató con un cable telefónico y, tras un intento fallido de someterla, acabó con su vida. Ese desenlace, tan frío y atroz, quedó marcado en la memoria colectiva de la comunidad. Para la familia de Christie, el cierre del caso trajo una paz relativa, aunque incompleta. Sabían quién había sido el asesino, pero nunca verían la justicia plenamente realizada en un tribunal. Y lo más doloroso era reconocer que, durante 4 décadas, la verdad estuvo siempre frente a los ojos de todos, ignorada por la negligencia y los errores de quienes debieron protegerla desde el principio. Henry habría llevado a Christie más adentro del bosque, donde la joven, con un valor desesperado, intentó defenderse. Logró arañarlo y golpearle el rostro, pero la derribó al suelo y, tomando un pedazo de madera que encontró en el lugar, le quitó la vida con una violencia indescriptible. Después volvió a su casa y, según las investigaciones, confesó lo ocurrido a su esposa. Juntos habrían elaborado un plan para desviar las sospechas y evitar que la verdad saliera a la luz. A lo largo de todos esos años, Carol jamás contó una versión distinta de los hechos. No se puede descartar que supiera más de lo que admitió o que, de algún modo, estuviera implicada en aquella cadena de engaños y silencios. Tal vez, algún día, decida hablar y revelar lo que realmente pasó, pero hasta ahora su silencio permanece como una sombra sobre el caso. En la conferencia de prensa final, los policías se disculparon públicamente con la familia de Christie. Reconocieron que sus antecesores habían actuado con negligencia. Desde los primeros días existían pruebas suficientes para señalar a Henry como el verdadero asesino, pero fueron ignoradas o simplemente pasaron desapercibidas. Esa falta de rigor permitió que la injusticia se prolongara durante 4 décadas. Hoy, el nombre de Christie sigue siendo recordado no solo como víctima de un crimen brutal, sino también como símbolo de un sistema que falló estrepitosamente. La tardía confirmación de su asesino no borró el dolor, pero al menos devolvió parte de la dignidad arrebatada por tantos años de incertidumbre. Y aunque la justicia nunca pudo alcanzarlo en vida, la verdad, finalmente, salió a la luz.
Una joven pareja se preparaba para asistir a la fiesta de cumpleaños de un amigo, pero jamás llegaron. Lo que parecía ser una simple desaparición terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más escalofriantes de los últimos años. Tan perturbadores fueron los hallazgos, que incluso algunos de los detectives asignados al caso necesitaron terapia. Nada, absolutamente nada, los había preparado para el horror que estaban por descubrir. Shannon Christian nació el 29 de abril de 1985 en Texas. A los 12 años, su familia se mudó a Knoxville, Tennessee, donde pronto se estableció con sus padres y su hermano mayor. Desde el principio, Shannon destacó por su carisma. Era el tipo de persona que conquistaba a todos con una sonrisa, extrovertida, amable, siempre dispuesta a tender la mano. En su nueva escuela, se integró como si hubiera pertenecido ahí desde siempre. Quienes la conocían decían que tenía una capacidad especial para conectar con la gente. Esa calidez que la caracterizaba también moldeó su vocación. Shannon quería dedicarse a algo que tuviera sentido, algo que ayudara a los demás. Después de terminar la preparatoria, ingresó a la Universidad de Tennessee para estudiar sociología. Quería quedarse cerca de su familia, con quienes tenía un vínculo inquebrantable. Pero al mismo tiempo, deseaba forjar su propio camino, así que trabajaba en 2 empleos de medio tiempo para mantenerse por sí misma. Fue en esos años universitarios cuando conoció a Chris Nuzem. Comenzaron a salir y rápidamente se hicieron inseparables. Shannon tenía 21 años, Chris, 23. Él trabajaba como carpintero y a pesar de su juventud, ya se había ganado una buena reputación en la comunidad. El 6 de enero de 2007, la pareja planeaba asistir a una fiesta de cumpleaños. Aquella tarde, Shannon fue a casa de una amiga, donde Chris pasaría por ella más tarde. Sin embargo, él se retrasó. Su amiga decidió adelantarse a la fiesta, y Shannon prefirió quedarse ahí, esperando a su novio. Chris, antes de ir por Shannon, había llevado a otro amigo a la misma fiesta y luego se dirigió directo a recogerla. Pero una hora después, comenzó la inquietud. La distancia era corta, apenas unos 10 minutos, pero ninguno de los dos había llegado. Algo no cuadraba. Al principio, sus amigos pensaron que quizá habían cambiado de planes, pero era raro. No era propio de ellos desaparecer sin avisar, mucho menos en el cumpleaños de un amigo cercano. Después de varios intentos fallidos por llamarles, la preocupación creció. Ya era medianoche, y la pareja seguía sin aparecer. Un grupo decidió entonces ir al complejo de apartamentos donde Shannon había estado esperando. Al llegar, vieron la camioneta de Chris estacionada, pero el coche de Shannon no estaba. Supusieron, sin mucho convencimiento, que quizá habían decidido no asistir a la fiesta y pasar la noche juntos. Un poco antes, Shannon había llamado a su madre. Le dijo que regresaría más tarde de lo planeado, que probablemente irían a cenar y ver una película. Le aseguró que estaría en casa alrededor de las 3:30 de la mañana. Pero esa hora llegó y pasó, y Shannon nunca volvió. Al principio, su madre pensó que tal vez se había quedado a dormir en casa de alguna amiga o con Chris, así que trató de no alarmarse. Pero todo cambió a la mañana siguiente, con una llamada inesperada. Su hija no se había presentado a trabajar. Alarmada, la madre de Shannon contactó a los padres de Chris. Ellos también estaban desconcertados. Él tampoco había regresado a casa. Ninguno de los dos contestaba el teléfono. Ya no era solo una intuición. Algo andaba muy mal. Sus amigos también intentaron localizarlos, sin éxito. Y lo más inquietante era que ambos, aunque jóvenes, siempre mantenían contacto con sus familias. Nunca desaparecían así, de la nada. Y menos Shannon, quien tomaba su trabajo con total responsabilidad. Faltar sin avisar simplemente no era una opción para ella. Las familias empezaron a llamar a todos los hospitales del área. Nadie con sus características había sido ingresado. Decidieron acudir a la policía. Pero las autoridades locales se negaron a abrir un expediente. Dijeron que, al tratarse de adultos, debían esperar 24 horas antes de presentar un reporte de personas desaparecidas. Pero los padres de Shannon no estaban dispuestos a esperar. Se pusieron en contacto con la compañía telefónica de su hija, con la esperanza de conseguir alguna pista. Y, para su sorpresa, la empresa accedió a rastrear el celular. Descubrieron que, durante la noche, Shannon había revisado su buzón de voz 3 veces. Después de eso, silencio total. El teléfono se apagó. La última señal registrada provenía de una torre en la zona de North Cherry Street. Esa información encendió todas las alarmas. Aunque Knoxville era una ciudad relativamente segura,
Esa área en particular era conocida por su alto índice delictivo. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué habría estado Shannon en ese lugar? Esa pregunta no dejaba de rondar la mente de su familia. Sin esperar a que las autoridades actuaran, decidieron buscar respuestas por su cuenta. Recorrieron calles durante horas, hasta que finalmente dieron con su coche. Estaba estacionado a tan solo unas cuadras de donde su celular había emitido señal por última vez. Desde el primer instante en que llegaron al auto, supieron que algo no estaba bien. Sus pertenencias habían desaparecido, fotos, su cargador, todo lo que siempre llevaba con ella. El interior estaba sucio, lo cual era completamente fuera de lugar para Shannon. Ella era meticulosa con la limpieza de su coche, lo mantenía impecable. Pero lo más alarmante fue que el asiento del conductor estaba completamente echado hacia atrás, como si alguien mucho más alto lo hubiera manejado. No cabía duda. Shannon no había sido quien condujo hasta ahí. Con este hallazgo inquietante, sus padres volvieron a contactar a la policía. Esta vez, los oficiales por fin tomaron cartas en el asunto. Al inspeccionar el vehículo, encontraron algo aún más perturbador. Los interiores y las manijas habían sido limpiadas, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de huellas. Y había otro detalle que no encajaba: un paquete de cigarros vacío, arrugado y tirado dentro del auto. El problema era que ni Shannon ni Chris fumaban. Todo indicaba que el coche había sido robado. Pero seguía sin haber rastro alguno de los dos jóvenes. Fue entonces cuando, al revisar a fondo el vehículo, descubrieron algo que cambiaría el rumbo de la investigación: un sobre atorado entre los asientos. Tenía escrita la dirección de una casa, justo en esa misma colonia. Más revelador aún, los peritos lograron extraer una huella dactilar del sobre y no tardaron en identificarla. Pertenecía a un hombre llamado Lamarcus Davidson, un delincuente con un historial criminal extenso. Y lo más alarmante, vivía exactamente en la dirección escrita en el sobre. Los detectives se dirigieron de inmediato a la casa. No había nadie. Sin embargo, las circunstancias les permitieron entrar sin orden judicial. Existía la sospecha de que Shannon y Chris estaban en peligro inminente. El interior del lugar era un completo desastre. Pero de inmediato, los agentes encontraron objetos que les helaron la sangre: el bolso de Shannon, sus zapatos y algunas otras pertenencias personales. También estaba la gorra de Chris, junto con su licencia de conducir. Pero el hallazgo más aterrador los esperaba en la cocina. Uno de los oficiales abrió el bote de basura, y lo que encontró lo marcó para siempre. Envuelto en una tela, yacía un cuerpo humano. Era Shannon. El caso cambió de categoría en ese instante. Ya no se trataba de una desaparición, era un homicidio. Su cuerpo fue enviado al forense, y ahora los detectives se enfrentaban a dos interrogantes urgentes: ¿dónde estaba Chris? ¿Y dónde estaba Lamarcus Davidson? La primera respuesta no tardó en llegar. Poco después del hallazgo, la policía recibió un aviso de otra dependencia. 2 días antes, un trabajador ferroviario había encontrado el cuerpo de un hombre cerca de las vías del tren. En ese momento, nadie había podido identificarlo. Pero ahora, todo apuntaba a que se trataba de Chris. Un análisis de ADN confirmó los peores temores. La autopsia de ambos cuerpos reveló un panorama verdaderamente espeluznante. Presentaban múltiples heridas, cortes, moretones y evidentes signos de abuso. Ambos habían sido agredidos física y sexualmente. Chris murió por múltiples disparos. En el caso de Shannon, la causa de muerte fue asfixia. Los forenses hallaron evidencia biológica en el cuerpo de Shannon que correspondía con Lamarcus Davidson. También se encontraron sus huellas en las bolsas de basura utilizadas para envolver sus restos. Y como si eso no bastara, dentro de la casa se hallaron casquillos percutidos, los cuales coincidían con las balas extraídas del cuerpo de Chris. Con toda esta evidencia, los investigadores no tenían duda: Lamarcus estaba directamente involucrado en los asesinatos. A partir de ahí, la prioridad fue encontrarlo. Al revisar los registros de su teléfono celular, descubrieron que en los últimos días había estado en contacto constante con un hombre llamado Eric. No fue difícil localizarlo. Al principio, Eric negó saber el paradero de Lamarcus. Pero cuando los agentes le informaron del crimen y le advirtieron que también podría ser acusado como cómplice, cambió de actitud y confesó la verdad. Según él, Lamarcus se había estado escondiendo en una casa vacía que estaba en venta. También admitió que el mismo día en que Shannon y Chris desaparecieron, ambos habían participado en un robo. La policía acudió a la propiedad señalada. Y ahí lo encontraron. Lamarcus estaba rodeado de basura, envases vacíos y armado.
Pero hubo un detalle que llamó aún más la atención: llevaba puestos los tenis de Chris. Fue arrestado y llevado a interrogatorio. Desde el inicio, negó tener relación alguna con el caso. Pero pronto comenzó a cambiar su versión, una y otra vez. En total, dio 5 declaraciones diferentes, todas contradictorias. Primero dijo que no sabía de qué le hablaban. Luego afirmó que Shannon y Chris habían sido secuestrados por alguien más, y que él no tenía nada que ver. Más tarde, LaMarcus les dijo a los detectives que él solo había usado el auto de las víctimas para moverse por la ciudad y vender drogas. Nunca confesó haber cometido los asesinatos, pero sí proporcionó información que resultó crucial. Por lo que decía, y por lo que no decía, quedó claro que no había actuado solo. Los investigadores coincidieron: más de una persona había participado en el crimen. Según LaMarcus, los verdaderos responsables eran su medio hermano, Letalvis, y un amigo en común llamado George. La policía no tardó en localizarlos y llevarlos a interrogatorio, junto con Eric, quien ahora también era considerado cómplice. Ninguno de ellos parecía tener intención de confesar. Pero conforme avanzaban los interrogatorios, los detectives descubrieron un patrón inquietante. Todo indicaba que los 4 hombres habían estado involucrados, en distintos grados, en los hechos. Y no estaban solos. Había una 5ª persona implicada, una joven de apenas 18 años llamada Vanessa. Fue localizada y detenida. Con los 5 sospechosos bajo custodia, comenzaron las verdaderas revelaciones. Poco a poco, todos empezaron a echarse la culpa entre ellos. Sus versiones eran contradictorias, inconsistentes, pero había suficiente evidencia para reconstruir una narrativa de lo que realmente ocurrió aquella noche. LaMarcus parecía ser el cabecilla del grupo. Su principal actividad era el narcomenudeo, y esa noche tenía un objetivo claro: robar un coche para usarlo en la distribución de droga. Salió con sus 3 cómplices, y con Vanessa, a buscar el vehículo ideal. Mientras recorrían un complejo residencial, justo donde Shannon estaba esperando en su coche, la vieron. Ella estaba dentro del auto. Chris estaba de pie junto a ella. Fue en ese momento cuando tomaron la decisión que cambiaría, y terminaría, 2 vidas. No solo iban a robar el auto, también iban a secuestrar a la pareja. Los encañonaron y los obligaron a subir al coche. Luego los llevaron a la casa de LaMarcus. De acuerdo con las pruebas de ADN, tanto LaMarcus como Letalvis agredieron sexualmente a Shannon y a Chris. Las agresiones no fueron momentáneas, se prolongaron por horas. También los sometieron a tortura y humillaciones que escapan la comprensión. Al amanecer, sacaron a Chris de la casa. Lo llevaron a las vías del tren y ahí lo ejecutaron a sangre fría. Su cuerpo fue abandonado como si no valiera nada. Después, regresaron a la casa, y continuaron con el tormento. Shannon permaneció con vida casi 2 días. Mientras tanto, sus amigos y familia ya la buscaban desesperadamente. Su auto aún no había sido hallado. Finalmente, también la asesinaron. Su cuerpo fue metido dentro de un bote de basura y dejado ahí, en el mismo lugar donde la habían torturado. Los investigadores descubrieron además que LaMarcus no solo le robó a Chris sus tenis, los mismos que llevaba puestos cuando fue capturado. También se quedó con su celular y con algunas pertenencias personales de Shannon. Más tarde, le dio esos objetos a su novia, como si fueran regalos. En cuanto a Vanessa, intentó presentarse como una víctima más. Aseguró que había estado en esa casa contra su voluntad. Pero la policía encontró un diario en su habitación que la delataba por completo. En él, narraba el día como si fuera una aventura salvaje. Incluso decía que lo había disfrutado. Al final, los 5 enfrentaron una larga lista de cargos. El proceso judicial comenzó. Tomó más de 2 años preparar los juicios. Y durante ese tiempo, los abogados defensores lograron que se cambiara la sede del juicio a otro condado. La razón era evidente: el caso había conmocionado a toda la ciudad de Knoxville. El nivel de indignación pública hacía imposible garantizar un juicio imparcial. La corte accedió. El primero en ser juzgado fue Eric. Aunque no había pruebas concluyentes de que hubiera participado directamente en los asesinatos, sí había evidencia suficiente para demostrar que sabía lo que ocurría, y no hizo nada. Recibió la pena máxima por los cargos que se le imputaron, 18 años de prisión. Después vinieron los juicios de LaMarcus, Letalvis y George. En un intento desesperado, su defensa argumentó que Shannon y Chris habían consentido todo lo que les hicieron. El jurado, por supuesto, no creyó esa versión absurda. Los 3 fueron declarados culpables. LaMarcus fue condenado a muerte.
Letalvis y George recibieron cadenas perpetuas. El caso de Vanessa fue más complejo. Al principio se le otorgó inmunidad a cambio de testificar contra los demás. Pero el tribunal determinó que esa inmunidad solo aplicaba al delito de robo de vehículo, no a los de homicidio ni agresión sexual. Vanessa fue juzgada y declarada culpable. Fue sentenciada a 53 años de prisión. Al final, todos los responsables fueron llevados ante la justicia. Pero la historia no terminó ahí. En 2011, el juez que presidió los 5 juicios renunció de manera repentina. Estalló un escándalo. Se descubrió que mantenía una relación con una empleada del tribunal y que, además, compraba drogas a criminales. Debido al escándalo que rodeó al juez encargado de los juicios originales, una corte superior decidió revisar varias de las sentencias que él había emitido, entre ellas, las de la Marcus, Vanessa, George y Letalvis. La noticia generó indignación. Y con razón. Al final, los fiscales lograron defender con éxito las sentencias impuestas a la Marcus y Letalvis. Sus castigos originales se mantuvieron sin cambios. Pero Vanessa y George sí obtuvieron el derecho a nuevos juicios. Vanessa fue declarada culpable una vez más. Esta vez, sin embargo, su condena fue reducida, de 53 años, a 35. George también recibió una sentencia menor, lo que lo volvió elegible para libertad condicional después de cumplir 51 años de prisión. Pero los nuevos juicios de Vanessa y George también provocaron consecuencias imprevistas. Durante esos procedimientos, la fiscalía reunió una cantidad considerable de pruebas que sugerían que Eric, aquel que inicialmente había recibido solo 18 años, se había participado activamente en las agresiones y asesinatos. En 2019, Eric fue acusado nuevamente. Esta vez, recibió cadena perpetua, más 90 años adicionales. Una sentencia que, en los hechos, anuló cualquier posibilidad de que alguna vez recobrara su libertad. Vanessa, por su parte, quedó elegible para solicitar libertad condicional después de solo 7 años. Pero hasta ahora, todas sus peticiones han sido rechazadas. Permanece tras las rejas. A pesar de todos los obstáculos legales, de las apelaciones, de los recursos y del desgaste emocional, todos los responsables del asesinato de Shannon Christian y Chris Newsom terminaron pagando con años, con décadas, y en algunos casos con la vida, su participación en uno de los crímenes más atroces que ha visto Tennessee. Pero para muchos, eso no fue suficiente. Hay quienes siguen convencidos de que todos los involucrados merecían la pena de muerte. Este crimen no solo sacudió a Knoxville, provocó una oleada de horror e incredulidad en todo Estados Unidos. Era difícil entender cómo seres humanos podían infligir semejante nivel de crueldad. La casa donde ocurrieron los hechos fue vendida. La compró una empresa local. Poco después, fue demolida. En su lugar se construyó un memorial en honor a Shannon y Chris. La Universidad de Tennessee también creó becas con sus nombres. Becas que, hasta el día de hoy, siguen activas y benefician a jóvenes que desean hacer del mundo un lugar mejor, tal como Shannon soñaba hacer. Y por último, cabe mencionar que, casi 2 décadas después de los asesinatos, la sentencia de muerte contra la Marcus Davidson aún no se ha cumplido. Hoy, continúa esperando, en el corredor de la muerte.